Les damos la bienvenida cuando iniciamos un nuevo capítulo de Perfiles Valdepeñeros. Teníamos compromiso con Isidro Cifuentes Álvarez, toda una institución y un emblema dentro de la hostelería valdepeñera, no en vano, bueno, pues entre otros establecimientos, pero en el que más ha permanecido ha sido en el de restaurante La Viña, cerca de 40 años. Pero Isidro Cifuentes tiene ante sí, bueno, pues un gran palmarés dentro, ya digo, del mundo de la hostelería, y con él vamos a compartir con todos los telespectadores este nuevo capítulo de Perfiles Valdepeñeros, aquí perfectamente acomodados en un rincón de su casa. Isidro, gracias por querer compartir con nosotros el programa. Gracias. Y gracias por abrirnos las puertas. Gracias a vosotros por haberos acordado de mí. Bueno, pues Isidro nace en Valdepeñas. Nazco en Valdepeñas. ¿En qué zona te situamos en nacimiento? Pues nazco en la calle Veracruz, entre medias de Casa Juan y del Victoria. Ahí es donde... Y la confitería de San Antonio. Ahí es donde en el tramo ese. En el tramo ese nazco, en José Ramón Osorio, número 38, creo que era donde nací. ¿Ahí vivían los padres, Isidro? Ahí vivían mis padres, era la casa de mi madre, y ahí es donde nacemos tanto mi hermano Pablo, mi hermana Agustina y yo. Nacemos los tres. Ahí nacisteis los tres. Bueno, ¿y qué recuerdas de tu época de infancia y juventud? ¿A qué colegio fue el primero que fuiste? Si es que fuiste luego a algunos más, aparte del instituto. Sí, hombre, claro. Entonces, ¿por dónde...? Yo fui al colegio del Lucero, del Lucero, de San Nicasio. San Nicasio. De San Nicasio. Estaba don Julio, que era el profesor mío, y estaba también don Alfonso, creo que era, o don Luis, no me acuerdo muy bien, ahora mismo creo que era don Alfonso. Eran los dos que luego esto fue un centro de discapacitados o algo de eso, me parece, sí, recordar. Eso fue un poco el origen de lo que ahora es AFAZ. No, porque ya no es... bueno, sí, pero ahí fue donde estaban empezó, exacto, tenían allí los talleres, pues esas eran las escuelas pías, que eran las escuelas pías, y ahí pues hice todo a mi grado estudiantil pequeño, joven, y después ya pasé al Instituto Bernardo Balbuena, donde estuve hasta cuarto de bachiller. ¿Qué recuerdas del colegio? Ya nos has dicho algo, de San Nicasio. ¿Del instituto? Del instituto, hombre, claro, fue una época bastante buena. Yo hice preparatoria con don Jaime Muñoz Fillol, y después ya en primero, pues los clásicos profesores que había, tanto en primero, en segundo, en tercero, como era... Te puedo hablar de varios, pero que yo me acuerde, Carlos Hernández, el padre de Eva H. Exactamente. El padre de Eva H. Estaba Joseto, estaba, yo que sé, muchísimos profesores, y me acuerdo de ellos. Había una profesora de pintura que era de Torrenueva, una tal, que ahora mismo se me va el nombre, no me acuerdo muy bien, pero estaba. El padre de Bachi y la madre, que también daba clases. Mari Carmen, pero Mari Carmen no estaba de profesora, no me acuerdo si estaba de profesora, es que vivían arriba de la Viña. Ya. Entonces yo tenía y tengo mucha amistad con ellos, porque ten en cuenta que ellos eran muy amigos de Alberto Bernabeu, de Antonio García Rojo, de toda esta gente, eran muy amigos, y era la cuadrilla de Salir de Vinos, Pepe Torres, que murió, el pobre, y Agustín Rivera, que era profesor de política y gimnasia. Y gimnasia, exacto. Pues eran todos, y luego, pues cuando empecé a trabajar, pues seguía con ellos también. Don Teodoro estaba de director, don Marceliano... Marceliano, estaba de director. Marceliano, que murió hace muy poco en Salamanca. Así es. Y bueno, pues Amalia, que era su mujer, de Marceliano. Es decir, que tienes, Isidro, buen recuerdo tanto del colegio, hombre, como claro, principalmente ya por las circunstancias del Instituto Bernardo Balbuena. Claro, hombre, sí, es tu juventud, es donde empiezas a hacer tus cuadrillas de amigos, porque ten en cuenta que nosotros teníamos una cuadrilla de que éramos 6 siempre, que éramos José Miguel Chancol, que en paz descanse, Juan Carlos, su hermano, Antonio Calatayud,
el médico, su hermano José Ramón, Ángel Fernández Cantador y yo. Éramos los 6 que siempre íbamos. Porque a su vez erais compañeros del instituto. Estábamos en el instituto. Allí se forjó la amistad. Ahí se forjó, pues ya aunque tuviera una cuadrilla anterior cuando era más mozalbete, más crío, en las escuelas pías, después ya cuando vas al instituto empiezas a crear otro grupo de amigos y ese era nuestra pandilla, eso era nuestro grupo de amigos. Bueno, y termina el instituto, tu paso por el instituto, Isidro, ¿y qué es lo siguiente? ¿Cómo continúas? Pues lo siguiente es bien sencillo. Mi padre era el camarero del Bar Español, en la calle Ancha, donde ahora mismo está Unicaja. Mi padre era el camarero. Y se vende el local de la calle Ancha para llamaba así, Bar Español. Bar Español. Para hacer Unicaja se vende el establecimiento y a mi padre le dice el dueño Domingo, le dice, ¿qué quieres? ¿Que te dé dinero o como vas a montar un bar para tus hijos te doy todo el mobiliario que hay? En plan de indemnización, porque no sé si sería indemnización o lo que fuera por aquellos entonces, pero vamos. Y entonces le dio todo el mobiliario que tenía el Bar Español, se lo dio a mi padre. Y mi padre, pues anduvimos buscando locales y primero fuimos a ver uno, porque él no quería salirse de lo que era la calle Ancha, y fuimos a ver uno que es la Caja de Toledo, ¿sabes? Que era de don Sergio, creo que era de don Sergio, el director de correos, creo que era el local ese, no estoy muy seguro, pero sí. Entonces fuimos a ver el local y por lo que fuera no cuadró, y entonces fue a la calle Balbuena, que es donde está ahora mismo el veterinario, y ahí entonces ese local sí que le gustó a mi padre y a nosotros, bueno, más a mi padre que a nosotros, y se montó el Bar Español ahí. Se vino de la calle Ancha, se montó en el Bar Español, en la calle Balbuena. Entonces, bueno, pues mi padre dijo, hay que trabajar. Y no tuvimos más remedio mi hermano y yo que trabajar. Yo no era muy buen estudiante, tengo que reconocerlo, no era muy buen estudiante, pero mi hermano sí que lo era. Mi hermano era más empollón que yo. Y los dos, tanto mi hermano como yo, pues a trabajar al Bar Español. ¿Tu hermano Pablo mayor que tú? Mi hermano Pablo es 2 años mayor que yo, sí. Y además hizo referencia en un perfil, no hace mucho tiempo, Clemente el Pincho, de que iban juntos a la clase y que era el más aventajado tu hermano Mira, Pablo. Pues entonces estamos ya cuadrando, porque además es que Clemente el Pincho, estábamos en las escuelas pías de San Nicasio. Entonces, bueno, pues mi hermano era más... Dijo que era el número 1 de la clase, o sea, que lo dijo así. Bueno, pues mira qué bien, que digan eso de mi hermano. Entonces resulta de que yo no era... Sí me gustaba estudiar, pero no era como mi hermano. No destacabas. No destacaba. Y destacaría en otras cosas. En otras cosas. Y entonces resulta de que mi padre dijo, pues a trabajar. Y nos metimos a trabajar. ¿Os propone a Pablo y a ti, Isidro? No te lo propone, te lo impone. Que yo estaba allí trabajando de camarero, que ahora el bar va a ser nuestro, y que tenéis que trabajar. Tú piensas una cosa, que como mi padre ya quería quedarse con un establecimiento y tal, pues entonces mi hermano ya lo saca de estudiar y se lo lleva a hacer 3 meses como de prácticas al Bar Español de la calle Ancha, para cuando vayamos allí que ya tenga algo de conocimiento. Ya. Y entonces, bueno, pues no es que no lo proponga, no lo impone. Era antes, tenemos que reconocer. Yo no le podría imponer hoy a mis hijas que fueran a trabajar a la viña o tal. Y entonces, bueno, pues no lo propone. Para ti era, bueno, y para Pablo quizá, totalmente desconocido. Totalmente desconocido. La hostelería. A mí no me gustaba. A ti no. Para nada. ¿Que la veías muy sacrificado o que no? Claro, yo veía a todos mis amigos que estaban bueno, pues que disfrutaban de lo que era cualquier día y sabemos cómo es la hostelería. Yo ahora puedo hacer un análisis completo de lo que es la hostelería. Es el mayor sacrificio, no hay oficio. Yo siempre he comparado 2 oficios dentro de esto y es el camionero y la hostelería. Para mí son los 2 oficios más sacrificados. A lo mejor si me hablas del médico, el médico me dice, oye, tú no sabes lo sacrificado que es mi oficio, o la enfermera o el otro.
yo lo entiendo, que cada uno, no estamos a gusto nadie con lo nuestro, pero yo creo que tanto el camionero como el hostelero son las dos profesiones más sacrificadas que hay. Bueno, pues se abre el bar español en la calle Balbuena, Jamón España, que está ahora prácticamente al lado, y un gran local con unas dimensiones muy hermosas, con un salón grande. Me quiero recordar que dentro tenía otro. Había un salón de juego, de tute, de truque, de dominó, sobre todo se jugaba mucho al dominó. Era el salón de dentro, que era precisamente lo que mi padre iba buscando, que no encontró en el de la calle Pintor Mendoza. Entonces, ahí se jugaba al dominó, se jugaba a las cartas. En el salón grande era para las parejas, que se llenaba todos los fines de semana de parejas, y luego esa barra tan grande que había, que estaba llena también. ¿Y lo atendís entre tu padre y vosotros? Lo atendemos Pablo entre mi padre, Pablo, yo, mi madre en la cocina, que estaba, y empieza con nosotros un muchacho que se llamaba José Luis, que luego se quedó con el Mesón Vargas, que tuvo el Mesón Vargas, y empieza con nosotros a trabajar también con crío, con 14 años, igual que yo. Empezamos todos allí. Me acuerdo que luego los fines de semana iba, y creo que tú le vas a conocer, Josa, el que estaba en los Olivares, era. Que como Josa tenía 6 hijos, pues no tenía más remedio que trabajar los fines de semana para ayudar más a la casa, para sacar la casa adelante. Y entonces estaba Josa con nosotros los fines de semana. Y bueno, pues ahí ya empiezas algo que no te gusta, se empieza un año, otro año, así 10 años consecutivos, y bueno, y te haces a ello. No sé qué tiene también la hostelería, es algo que te azuce, te llama, te atrae de una manera increíble. Y la respuesta fue buenísima. La del bar español, muy buena. La respuesta del bar español fue todos los días llenos, todas las cuadrillas, la gente que antes he estado hablando de ellos, los profesores, estaban allí metidos todos, y te puedo nombrar cantidad de cuadrillas que hubiera, desde Sebastián Abad, con Reyes, con el otro. Muy relacionado también con el fútbol, con el Valdepeñas. Muy relacionado, porque mi padre fue directivo del Valdepeñas en la época de Villegas, y entonces estaba muy relacionado. Luego paraba también ¿te acuerdas del coche del motel? Que subía la gente al motel, pues paraba en el bar español, porque en el bar español primero paraba el coche del motel, y luego ya cuando se montó el bar español segundo, seguía parando el coche del motel, y todo el mundo iba allí, todos los trabajadores del motel. Sí, ¿cuántos encargos no cogía el hotel del bar? Claro. O sea, era eso que tenía una muy buena aceptación. Era otra manera de vivir antes, distinta a la de ahora. ¿Y tu padre por qué comienza a trabajar de camarero? Pues mira, si te digo la verdad, hombre, mi padre era cobrador de los muertos. Mi padre cobraba con Santa Lucía, creo que era. Sí, los decesos. Sí, bueno, el cobrador, las pólizas, sí, y tal. En realidad y además, es de los vivos. Es de los vivos, pero de los muertos. Toda la vida de los muertos. Y entonces, mira por dónde son las cosas. Mi padre iba en bicicleta y iba a cobrar al Moral, me decían, porque además hubo una cosa curiosa, no anécdota, sino cosa curiosa, en la cual a la hija de mi hermana le salió una culebrina, que le llamaban, o algo así. Sí. Y yo llevé a mi hermana y a mi sobrina al Moral, una de las curanderas que había. O curandero. Y hablando del tema, cuando le dije quién era mi padre, que ya había muerto mi padre, me dijo que estaba súper agradecido a mi padre, porque mi padre iba con bicicleta al Moral, y si no tenían dinero para pagarle el recibo ese mes, pues le decía, vente la semana que viene, y tenía que volverse a Valdepeñas con la bicicleta y volver a ir la semana siguiente a cobrarle, imagínate. Y entonces pues estaba muy agradecido. Bueno, mi padre era cobrador, después ya se metió en
estuvo trabajando de camarero, creo que fue en el Bongo. El Bongo era donde está la Telefónica ahora, en la calle Ancha, sí, donde está la Telefónica ahora. Poco más abajo o arriba de donde hemos referido, claro, del Español. Del Español. Y cierra el Bongo, entra ahí pues porque le ofrecen, como cualquier crío que empieza o cualquier persona que empieza, empieza ahí en el Bongo, y cuando cierran el Bongo, pues no sabía si irse al Bar Sebastián o al Bar Español. Decide irse al Bar Español, porque en el Bar Sebastián, me acuerdo, te estoy hablando porque se ha hablado y yo ya tengo muchos años. Estaban Celestino y Isaías de camareros, y entonces mi padre se queda en el bar Español de camarero. Y ya es la trayectoria de camareros de una familia, de una saga de camareros. Exactamente. No es que viniera, porque luego si tú analizas bien, la familia de mi padre, tanto Martín como Juanjo, como el de La Teja, el otro hermano, bueno, los tres son camareros. Y por parte de mi madre, Gabriel, el del penalti, que eran primos hermanos, o primos segundos, no sé, los del Regio también, que eran Álvarez también, y todos son camareros, o sea que tanto las dos familias, tanto la de mi padre como la de mi madre, pues están involucrados dentro de la hostelería, de una manera o de otra. Vamos, de una manera o de otra, no, llevando establecimientos. Bueno, y llega un momento en donde me imagino te marcharías al servicio militar. Me fui al servicio militar. Estando trabajando en el Español. Estando trabajando en el Español. Me fui a Ceuta. A Ceuta. A Ceuta, con mi gran amigo Manolo Merlo García del Bello. ¿Que estaba allí viviendo? Estaba allí viviendo, trabajando y viviendo. ¿Estuviste allí un buen embajador? Pues sí, la verdad es que me pasé un Cicerón. Un Cicerón. Fue un Cicerón bastante, y de hecho mantenemos una amistad bastante grande, porque yo cuando llegué de la mili, llegué a la mili, pues yo, como sabía que estaba allí, pues fui a saludarlos y tal, y es que yo ya no salía de su casa. Paqui se quedó embarazada y me dice un día, ven y mira lo que tenemos, y había dado a luz y estaba allí la cría, y de verdad y fuimos al bautizo, estuvimos en el bautizo, después preparamos él y yo los aperitivos, porque se hacían las casas y tal, o sea que yo con Manolo en la mili era mi casa. Yo estaba en el cuartel, pero claro. Era mi casa. Yo estaba allí con Paqui y con Manolo casi siempre. Entonces, ¿para qué te voy a preguntar si te lo pasaste bien? Pues me lo pasé muy bien, porque estuve en una residencia de generales de camarero. Yo, claro, todo aquel que es camarero, pues si va a la mili, pues trata de donde menos se trabaje. Y bueno, estuve en una residencia de generales. No es que trabajara poco, porque la verdad es que trabajábamos bastante, y porque dábamos comidas, dábamos cenas y tal, pero estábamos dentro de lo que nos gustábamos, no estábamos pegando barrigazos en el campo y tal. Y entonces vestíamos de paisano. Gente selecta. Exacto, vestíamos de paisano en Ceuta, lo cual era muy difícil, todo era cuarteles militares. Hambre y sed nos pasaría ahí. Hambre y sobre todo sed, ni hambre tampoco, pero sobre todo sed no. Y entonces, bueno, pues muy bien, la mili fue agradable. Todo el tiempo permaneces, Isidro, en Ceuta, hasta que te licencias. Bueno, no, el campamento lo hago en Camposoto, en Cádiz. Luego ya te vas a Ceuta. ¿A qué unidad? Me voy a regulares. A regulares. Hay que ver los que habéis pasado por regulares de Valdepeñas. Vaya, es que dicen que los buenos van al cielo, los malos al infierno y los regulares a Ceuta. Y entonces, pues yo fui uno de ellos. Y ya se produce tu regreso de nuevo a Valdepeñas. Sí. ¿Te incorporas de nuevo al Español? Me incorporo de nuevo al Bar Español, claro. No me puedo reincorporar a ningún sitio otro. Entonces, yo llevaba novio 7 años y decidimos casarnos. Y nos casamos. Y estando de viaje de novios, pues le ofrecen a mi padre quedarse con La Bolera. La Bolera, que es el actual geriátrico, y donde está lo de protección civil. Toda esa zona. Le proponen a mi padre quedarse con La Bolera, y como yo vengo de viaje de novios y vengo recién venido, pues le digo que me voy a quedar yo. Me quedo y estoy todo ese verano.
en La Bolera. Recién casado, ya empiezo mi andadura de autónomo. Autónomo. Entonces resulta de que cuando llega el invierno, yo pensaba que la misma gente que había tenido, o no la misma, pero un 50%, piensa que no es como ahora vemos el geriátrico, todo lleno de bloques de pisos, el nuevo Valdepeñas, todo no. Aquello era campo, todo campo allí. Allí era, en verano tenía vida porque era zona fresquita, zona buena, pero en invierno te tenías que desplazar. Era distinto, creo que la calle San Francisco, y ya sé que se cortaba todo. Estaba muy triste aquello. Sí, entonces yo vi que en verano, pues la gente, en invierno, la gente pues no iba. Yo ahí, viendo la tele en invierno, ahí sentado en el salón, comiendo pipas, con 23 años, me llevaban los demonios, 23, 24 años. Y entonces me ofrecieron la viña. En el Banco Santander llegué un día y me dicen, porque yo empezaba a trabajar con el Banco Santander, lo de la piscina y todo eso, y me dicen, oye, que la viña se vende. Ah, se vende, bueno, se traspasa. Y entonces, pues empezaron ellos a gestionármelo, yo fui a hablar y ellos empezaron a gestionármelo y me quedé con la viña. Pues un buen momento para realizar el paréntesis correspondiente dentro de estos perfiles valdepeñeros, porque de inmediato, y si te parece así, Isidro, cambiamos un poquito de escenario y abordamos ese apasionante mundo de casi 4 décadas al frente de la viña. ¿Te parece? Pues muy bien, encantado. Pues nada, emplazar a los telespectadores en unos momentos. Pues ya estamos de nuevo con todos ustedes y con Isidro Cifuentes Álvarez, que es nuestro protagonista en el día de hoy dentro de este capítulo de Perfiles, en la semana que luego también reponemos durante varios días. Y nos habíamos quedado, por si se han incorporado después, justo donde queríamos arrancar esta segunda parte, que era el hecho de que Isidro, después de varios pasos y de varios lugares donde trabajó relacionado con la hostelería, ya pues adquiere el Mesón La Viña, la dirección de este emblemático establecimiento de Valdepeñas. Entonces nos comentabas, Isidro, que pues casualmente surge de que la viña cambia de dueños, sí, ¿no? Sí. ¿Quién lo tenía? Lo tenía Juan Luis. Juan Luis, que era el que tenía el establecimiento de la estación de autobuses, me parece que era, y se quedó con la viña. Y después, cuando ya me quedé yo con la viña, montó el carpeto después. Y bueno, el carpeto ya es otra historia, eso ya son cosas de Pepe. Entonces, lo tenía Juan Luis. Sí. Y bueno, pues ahí empecé mi andadura. Y ya se llamaba La Viña, ¿no? Se llamaba La Viña. Y no le hemos quitado el nombre, y espero que no se lo quite nadie. Porque no es por nada. Tú le puedes poner Casa Pepito, pero La Viña ya es algo emblemático dentro de Valdepeñas. Es algo que tiene su nombre, tiene su público, tiene su clientela, tiene su caché. Entonces creo que cambiarle de nombre sería... Es más, que es muy típico nuestro, ¿no? El muchacho que se ha quedado, le pedí tan solo, por favor, que no le quitara el nombre al Mesón de la Viña. De momento te está haciendo caso, De ¿no? momento me está haciendo caso. Bueno, pues a ver, pasos hasta que tú abres la viña. Bueno, pasos hasta que yo abro la viña. Yo abro la viña, pues con mucha clientela del bar español, es la verdad. Porque, claro, es una cosa normal. Y entonces, cuando empiezo a trabajar en la viña, empiezo a crear mi mundo, mi familia, y empiezo a desarrollar las cosas que yo creía que... Tú sabes, Ángel, perfectamente, y lo llevarás dentro de tu que yo soy un enamorado yo era un enamorado del carnaval. Bueno, totalmente. Entonces, y prueba de ello es que en el año en que estaba Torreca de concejal, fui pregonero de
del carnaval. Así fue. Y tú asististe en el escenario conmigo, yo con más vergüenza que otra cosa. Entonces yo transformaba mi establecimiento en esos días que llegaban de carnaval. Yo siempre he dicho que la viña era el santuario de los carnavaleros, porque es verdad, allí no había nada en Valdepeñas, como sigue sin haber, yo lo sigo diciendo, en Valdepeñas no hay arraigo de carnaval. El carnaval puede estar en La Solana, puede estar en Miguel Turra, puede estar en Torrenueva con la Borricá, puede estar en esos pueblos, en Herencia, pero Valdepeñas de nunca ha tenido arraigo, de nunca. Habrá tenido en las épocas estas que nos cuentan de las carrozas. Sí, y antes incluso de la guerra civil, exacto, esas cosas. Pero yo, desde que yo conozco Valdepeñas, yo me acuerdo de que yo me vestía ya muy joven en el bar español con el Confi, y te estoy hablando, y con Jesús Martín, porque además me acuerdo en uno de cuando Jesús no puso carpa en la plaza, no sé si fue el primer año o el segundo, y hizo un comentario, dice: Isidro y yo no necesitábamos carpa para divertirnos en carnaval, y era cierto, porque nos vestíamos Jesús, el Confi, José Luis, yo, y a mí me ha gustado siempre mucho el carnaval. ¿Qué es lo que pasa? Pues que entonces yo la viña la transformaba. Tú imagínate entrar a la viña y ver el Titani, o ver una cueva de gitanos, o ver el Molín Rouge, o ver el Lago de los Cisnes, o ver una jaima, o ver la verbena de la Paloma. Cada año le dábamos una temática al carnaval. Lo montábamos el domingo por la noche y el martes por la noche lo desmontábamos. Hacíamos ahí un despliegue de decoración para 2 días como máximo. Pero claro, la gente el público de Valdepeñas era: ¿qué habrá hecho este año? ¿Qué habrá hecho este año? Entonces, bueno, pues era eso. Los carnavales, me acuerdo que hicimos un año en los carnavales de Me Río de Janeiro. Me Río de Janeiro. Y bueno, pues entonces... ha ido pasando la trayectoria de todos estos años, pues dedicándole también en Semana Santa, poner tú sabes que yo ponía en las procesiones de Jesús Hurtado, que me las dejaba miniatura, y le hacía un respeto increíble, porque pues era algo de ir llamando a la gente, pero no solamente con estas cosas, sino la gran cocina que teníamos, el servicio. Y en el año 2000 quiero darle un cambio a mi establecimiento y dedicarlo al vino. Y hago el frontal de vinos que la viña tiene, y meter todos los vinos de la denominación de origen Valdepeñas. Entonces, en el 2000, bueno, como bien he dicho, decido dedicar el establecimiento a vinos. Especializarlo En vinos de Valdepeñas sobre todo, pero sí me encuentro casi, no en la obligación, pero como de meter vinos de otras denominaciones de origen, vinos buenos de otras denominaciones, no vinos que no se conozcan, sino vinos punteros. Y bueno, tengo una gran aceptación por parte del público, junto con la cocina. Hacemos un maridaje vinos que la verdad es que a la gente le gusta mucho, y hasta la fecha de mi jubilación, pues así ha sido. Prueba de ello es reconocimientos que he tenido de los jóvenes amigos del vino, de los mayorales. Que eres mayoral. Soy mayoral. Del diario Lanza con el vino tinto, de Feceval, de muchas estas, algún reconocimiento siempre sobre el vino he tenido, no como embajador, porque no soy embajador ni quiero serlo, sino como defensor, un defensor de los vinos de los vinos de Valdepeñas. Quitar un poquito la cerveza, aunque la cerveza estaba ahí, pero llegar a defender el vino de Valdepeñas. Has tenido una clientela fiel hasta que ha llegado, me parece fue en septiembre cuando... No, fue en mayo, el 31 de mayo. Me pilló por desgracia me pilló la pandemia,
y el día 13 de marzo se cerró el establecimiento y yo ya no lo he vuelto a abrir. Ya no lo he vuelto a abrir porque claro, nos tuvieron ahí y yo me jubilaba el 31 de mayo y de hecho me jubilé el 31 de mayo. La clientela que tenía la viña ha sido una clientela fiel. ¿Y sabes lo bueno que ha tenido la clientela de la viña? Pues que como llevo tantos años ha ido pasando de padres a hijos, en la cual yo siempre lo he dicho, puedo presumir de que he atendido a las 3 generaciones casi, abuelo, padre e hijo. Y así sigo. Y yo le decía a algunos, yo lo que no quiero ya es ponerle vinos a tu hijo, porque ya es que voy a estar aquí con un moco caído que te cagas. O sea que sí, y ha sido una clientela súper fiel, no todos los días, pero vamos, muy constante la clientela, pero ya te digo, padres, hijos, bueno, abuelos, padres e hijos, ha sido la clientela. Mínimo 3 generaciones. 3 generaciones. En esos 40 mínimo, años. y algunas hasta la cuarta, Y algunos hasta la cuarta. A hablar de la especialidad en vinos, pero bueno, también la viña se ha caracterizado por tener una serie de raciones y de tapas o de platos, claro, que no era habitual en otros sitios. Tú has apostado también un poco por la cocina manchega, bastante. Sí, hemos apostado por la cocina manchega. Y luego había uno de los platos más demandados por el público, que eran, le llamamos, bueno, yo le puse luego allá al final boquerones adobados, porque pero eran boquerones a la guarruza, y te cuento por qué. Un día llega, además creo que fue Ramón Peña y la peña que tenían, que era Vicente Jiménez y Paquito Güera y Antonio Mota. Y Viviano Jiménez. Y Viviano Jiménez. Porque Antonio Mota fue posterior después. Pero estaban allí y dice, danos unos boquerones. Digo, no tengo, los acabo de echar en vinagre, Digo, os frío unos pocos. Y dice, bueno, pues fríelos. Joder, qué bueno, qué tal, qué ricos están. Empezó la tontería por ahí, y ¿cómo le vamos a llamar a esto? Como no sabemos ni lo que es, boquerones a la guarruza. Así empezó después, yo ya le puse boquerones adobados porque consideré, pero te puedo decir que a fecha de hoy, hay mucha gente, bueno, yo ya no estoy, pero hay mucha gente que llega y dice, danos unos boquerones a la guarruza, a la guarruza. Y era pues el plato estrella, yo creo que era el plato estrella junto con la oreja a la plancha y tal, o los huevos con cebolla, los sesos de la porreta, que era nuestro plato también estrella, porque sabes que muchísimo, dentro de las hachas, las migas y esto que se hacían por la patrona y por Navidad, y se hacía mucho. Y llega el tiempo de que llega el mes de mayo y tú ya tenías claro que te ibas a jubilar. Sí, yo lo tenía previsto ya hacía un año. Yo voy a contar la historia porque la sabe mucha gente y ahora lo vas a ver más. Y ahora lo vas a ver más. Pero lo saben los principales. Y es que yo, cuando decido jubilarme, hace un año, yo les doy una carta a cada chaval que a cada persona que yo tenía trabajando conmigo, a todos, por la misma carta, a los trabajadores, diciéndole que yo el día 31 de mayo quiero jubilarme y que me gustaría que la viña se la quedaran ellos. Si no podía ser, pues nada, buscaría quién. No me importaba que hicieran una SAL, una sociedad anónima laboral, o me hicieran lo que fuera, pero me gustaría que fueran ellos los que siguieran, puesto que son ellos los que más tiempo han estado conmigo. Piensa que el cocinero que la tiene actualmente llevaba 34 años conmigo, entonces, y era el que conocía todo. Y bueno, pues es el cocinero el primero que decide que él quiere quedarse con el establecimiento. Esto hace un año. Las cosas van surgiendo, bien, todo sigue igual, hablamos no del traspaso, sino de alquiler. Hablamos del alquiler, todo parece bien, todo sigue, y nos pilla la jodida pandemia, y bueno, yo no despegué la boca hasta que él no me dijo, bueno, esto sigue para adelante, y le dije, tú eres el que tienes que hablar, porque yo sé la situación en que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues llegamos a un acuerdo, y actualmente pues ahí está el hombre defendiendo los paños como se puede, como se dice en el argot del juego, defendiendo los paños.
Y de esos trabajadores que tú le diste las cartas, ¿cuántos nos encontramos ahora en el establecimiento? Ahora mismo en el establecimiento nos encontramos uno. Eduardo y Rosa. Rosa dijo en un principio que ella no... que ella, cuando yo me fuera, que ella dejaba de trabajar la hostelería. Es lo que estábamos hablando al principio, la hostelería es muy sacrificada. Entonces, ella dijo que cuando yo me jubilara, que ella se iba. Y se fue. Y Eduardo, pues, tenía su historia con el campo. ¿Eduardo estaba en la barra? Eduardo estaba en la barra, tenía su historia con el campo y decidió quedarse en eso. Y te puedo decir que las personas que tiene ahora mismo José Luis son extraordinarias. He visitado el establecimiento pues, muy a menudo, en verano en la terraza, y me ha sorprendido la gente que tiene José Luis, tanto su hija, que yo creí que no tiene experiencia, porque no tiene la experiencia que nosotros, le falta pues el acople al público y que vaya conociendo al público, que ya empieza ya a conocerlo, pero a mí me ha sorprendido la capacidad de trabajo y muy bien, muy bien, muy bien. Está en buenas manos. Está en buenas manos. ¿Y el establecimiento es tuyo, Isidro? El establecimiento es mío. El local es mío. Efectivamente. Sí. Yo lo compré en el año 86, creo que lo compré. Lo compré. Bueno, y para ir concluyendo, tu paso como presidente de la Asociación de Hostelería de Valdepeñas, AOSVAL, que también que también pues tuvo auge. Se hacían esos homenajes a hombres y mujeres de la hostelería, algunos merecidísimos, vamos, todos merecidos, pero algunos que además ya lo estaban demandando. Sí. Y había esa unión y había esa celebración cuando llegaba Santa Marta, pero que todo... Te voy a contar por qué nace la Asociación de Hostelería, si tenemos tiempo. La Asociación de Hostelería nace por un recibo de basura. Yo iba para mi casa y veo a un compañero de otro bar, y no me acuerdo quién era ahora mismo, y digo, ¿dónde vas? Dice, pues al ayuntamiento, que hay una reunión de... Estaba de alcalde Victoriano González de la Leja. Y dice que hay una reunión por el recibo de basura. Y digo, pues me voy contigo. Y me fui con él a la reunión, claro, porque yo no tenía conocimiento de que había la reunión esa. Nos fuimos, y me acuerdo que de estas palabras de Victoriano. Dice, el recibo de basura me lo vais a pagar, aunque sea a 1 peseta mensual, aunque tardéis el tiempo que tardéis, pero lo vais a pagar. Pero la culpa la tenéis vosotros por no tener una asociación como es debido. Estas palabras dijo Victoriano. A la salida de esa reunión del ayuntamiento, nos fuimos al bar de Miguel, en la Saúra. Y empezamos a hablar, y dijimos, como ahora mismo yo estoy hablando, y dijimos que había que hacer una reunión. Y de esa reunión yo salí presidente. De esa reunión salí yo presidente. Y me bajé para abajo, y a mi amigo Jesús, el de el Lennon, Casa Gavilla, comendador, estaba en la ventana, y parece que yo era como Jesús, que le dijo a San Pedro, deja todo y vente conmigo. Pues lo mismo, le dije a Jesús. Además lo recordamos él y yo muchas veces, porque nosotros seguimos una unión, aunque yo ya estoy jubilado, todos los miércoles es obligatorio juntarnos y estar las dos familias juntas. Bueno, él, Elena, Madalena y yo. Y entonces le dije, Jesús, quiero que te vengas conmigo. Vamos a hacer esto y quiero que te vengas conmigo. Y me dijo que sí. Y desde entonces con Jesús yo tengo una amistad que yo antes, pues nos veíamos, adiós, así como un saludo de estos, y yo es como una amistad de hermanos, podríamos decir. Y nada, y ahí surgió el tema y surgió la asociación. La asociación surge con mucho calor, con mucha fuerza, se crean grandes cosas, pero yo creo que todo en esta vida necesita una renovación. Y si no hay renovación de cargos, entras en una monotonía. ¿Qué pasó? Pues que entonces ya nos ofrecieron desde Feceval o desde Ciudad Real, ya no me acuerdo si fue desde Ciudad Real, desde Ciudad Real, nos ofrecieron agregarnos a Feceval, que era la que pertenecía a Ciudad Real. Y nos ponen una serie de condiciones, nosotros lo exponemos y unos dicen que sí, otros dicen que no, pero la mayoría dice que sí, y entramos en Feceval.
y ya empieza a disolverse. Todos los socios que había en Ausval, porque tenían el calor los problemas estaban aquí, claro. No estaban en Ciudad Real, no estaban en ningún lado, estaban aquí, y nosotros éramos más o menos los que, si uno tenía un problema con el ayuntamiento por la terraza, pues éramos nosotros. Ciudad Real no se lo iba a solucionar, claro. Y Feceval, con todos mis perdones de Cándido ahora, pues tampoco, porque congrega muchas empresas, pero no sabe si le duele la cabeza a un camarero, o no le duele la cabeza, o tiene problemas uno del establecimiento, en fin, todas estas cosas, y terminó por desaparecer. Pero fue una época gloriosa de Feceval, de Ausval. Se hicieron grandes Santa Martas, se paralizaba, conseguimos, que decía don Vicente Lola, pero bueno, es que no vas a tener valor a cerrar todos los establecimientos, que todavía hay establecimientos abiertos. Y yo le decía, pero bueno, algunos tienen que haber, que vienen forasteros al pueblo, wow. Algunos tienen que haber, que no quieran cerrar, pero por mí ojalá y fueran todos. Pero la verdad es que fueron años gloriosos de Santa Marta. Y para terminar, Isidro, ahora tienes mucho más tiempo para dedicar a la familia, pero también para algunas aficiones que vamos a poder ver. Que parece que estás aficionado a la pintura. Sí, no, bueno, no me aficioné. Mira, he empezado en un principio a decirte que yo no he sido buen estudiante, que yo no he sido... Pero, sin embargo, sí tengo que reconocer que te he nombrado a una profesora de Torrenueva, una tal Almansa, y esa era profesora de dibujo mía. Dolores Almansa, ¿puede ser? Dolores Almansa, justo. Ahora nos hemos acordado. Sí, y iba a unas sayas largas siempre y tal. Y yo los años que estuve en el Balbuena, todos los años conseguía la medalla, bueno, el diploma 10 en dibujo, aunque me suspendieran de matrícula de honor. Matrícula de honor en dibujo, siempre, y a mí me ha gustado de siempre mucho el dibujo. Sí es cierto que cuando empiezas a trabajar, no dispones de tiempo, ninguno, y más en este oficio. Estuve en los talleres de Daniel Campos un año y me salí por mi oficio porque no podía estar, pero sí que soy autóctono y dibujo lo que... o pinto y dibujo lo que... Eso es para mí. Tu principal afición, ahora mismo sí, ahora mismo sí. Anduve 4 o 5 años con mi primo, con Cristino Martín, con Cristino Quintana, tocando con la guitarra, pero vi que no era lo mío, pero bueno, también era por darle un poquito de manejo ojalá y hubiera roto, porque además él tenía mucha fe en su primo, decía mi primo Isidro, y desde aquí le mando un saludo también, porque alguna vez le harás, o ya ha pasado por los perfiles. Entonces, sí, ese es mi hobby, y lo cual me alberga, me lleva tiempo, y bueno, y el andar por las mañanas, el viajar, aunque ahora estamos un poquito más limitados, pero bueno, hacemos las escapadillas que se puede, y disfrutar de la vida que no has tenido antes. Efectivamente. Sobre todo eso, saber que cada momento, que cada minuto, que es un tiempo que antes no has tenido y que ahora puedes disfrutar de él. Valora mucho el tiempo que ahora tienes. Claro que sí. Y para mí era decir, yo no me quiero morir detrás de la barra, yo no quiero que vengan con la caja y me carguen. Y esta ha sido la vida de Isidro, no. Isidro ha tenido un trayecto en su vida y ahora quiere hacer otro. Y está disfrutándola. Sí, señor. Gracias, Isidro Cifuentes Álvarez, por tu compañía, por tu afecto, por tu cariño, y bueno, pues por nuestra parte volverte a agradecer el hecho de que hayas querido compartir un capítulo de estos perfiles valdepeñeros que lo llevamos ofreciendo en esta nueva época a lo largo de todo este año, y como es natural, pues desearte una jubilación feliz, que todas esas ilusiones se cumplan, y ya sabes que nos tienes a tu entera disposición. Muchas gracias, Ángel. Hasta la próxima. Lo sé, que siempre te he tenido, en cualquier momento que os he llamado os he tenido, y os lo agradezco mucho. Gracias. Gracias a vosotros.